Soy María Elena Escobar, decana de la Facultad de Contaduría de la Universidad Externado de Colombia, y en la cumbre, en la 10ª cumbre de contadores, estuvimos hablando hoy acerca de cuáles son los retos que tienen las universidades para dar cuenta del futuro y del empleo contable. Pero para esto lo que hemos hecho es un recuento histórico primero de los elementos fundamentales, de los cambios y de cómo ha venido respondiendo la educación contable a esos retos de los cambios tanto sociales, culturales y políticos, y sobre todo en las organizaciones, cómo damos cuenta y cómo lo hemos venido haciendo. Entonces voy a hacer también ese mismo recuento para este resumen. Iniciamos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, haciendo énfasis en que la educación contable no era propiamente en escuelas que formaran contadores, porque en ese momento todavía no existía esa figura. Lo que había era unas escuelas de derecho que formaban en teneduría de libros a sus abogados, porque eran ellos los que estaban posteriormente haciendo el direccionamiento en las empresas, y se formaban en algo que se llamaba comercio. Tanto así que el Gobierno Nacional crea en 1905 la Escuela Nacional de Comercio, y esa Escuela Nacional tiene unos currículos que cuando uno los revisa, pues hacen un énfasis fundamental en contabilidad financiera. Para el año de 1923 aproximadamente, que es cuando surge todo ese cambio social y político en Colombia, la creación, la generación, la reconstrucción de todo el sistema financiero, también es necesario que existan contables en aquella época, contables que den cuenta de esos nuevos cargos que aparecen en el empleo en general. Y el propio gobierno también hace unos ajustes a los currículos de la Escuela Nacional de Comercio, hablando en términos de debe ajustarse los currículos y debe ajustarse los cambios en la medida en que den cuenta de cómo se está enseñando en Europa y en las altas escuelas de comercio de los Estados Unidos. Es decir, desde esa época, desde 1923, fíjense, desde esa época estamos nosotros con programas de contabilidad internacionales, porque nosotros hemos tenido esa tradición de traer de fuera, pues obviamente esos estándares. Por allá, por el año 37 y posteriormente en el año 41, se fortalecen aún más esos currículos, entran a ser parte también los tecnólogos que fortalecen la escuela, la educación secundaria, y aparecen estos tecnólogos para dar cuenta de las necesidades del país. Y ya es en el año 45 cuando por primera vez escuchamos el término de contadores, curso de contadores, y ese curso de contadores que también, además, insisto, fue establecido por el gobierno, pues es un curso de 3 años que ya perfila mucho más. Y miren que ya deja de ser curso para el comercio para convertirse en curso para contadores. Y el quiebre grandísimo, fundamental, es la Ley 145 del 60, que exige que para que podamos ser profesionales de la contaduría pública, y ya se llama contaduría pública, debemos ser egresados de una escuela, de una universidad, y debe ser a través de una formación profesional que se certifique que se tiene para poder ejercer. Ese es un punto fundamental, y es casi decimos nosotros como la creación de la profesión de la contaduría pública, y se le da a las universidades esa autonomía para crear los programas. Esa década de los 60 pues es una década que además empiezan las universidades a ofrecer esos programas y crecen y van creciendo los programas, y en esa línea histórica entonces ya quiero ver la inclusión de los temas de costos por los años 80, más o menos, cuando hay un cierre de la economía en Colombia, cuando se protege la economía colombiana y la producción colombiana, y es necesario también incluir esto. Esto unido con que también los programas empiezan a involucrar los temas de auditoría, porque pues la auditoría es necesaria desde los años 30, y cuando hay la Gran Depresión pues se nota esa falta de la auditoría, pero en Colombia llega un poquito después, ya por los 50, y se involucra también en los programas. Y al lado de esto, la formación, los currículos están impregnados
por todo un tema fiscal, porque el gobierno aprovecha la figura del contador y la figura del revisor fiscal para hacer obligatorio también estos otros elementos y convertirnos a nosotros los contadores en esa figura fundamental de apoyo. Y en ese escenario entonces los currículos de las universidades responden entregando cursos también en tributación. Luego me vengo un poquito más adelante para hablar de la Ley 30 de 1992, la Ley General de Educación, que pretende ampliar la cobertura de formación y sí que lo logra ampliar esa cobertura porque el número de universidades que ofrecen programas de contaduría pública crece muchísimo, pero además se involucran elementos de internacionalización aún mayores dentro del currículo. Si bien es cierto que desde el decreto 2160 del 86 ya la universidad había dado respuesta y que ese decreto tiene muchos elementos de las normas generalmente aceptadas en los Estados Unidos y trae muchos elementos de allí, también es cierto que la universidad empieza a internacionalizarse un poco más, empieza a ver esa tendencia hacia la norma y los estándares internacionales. Conocemos la Ley 1314 del 2009 que lo establece y las universidades dan respuesta también simplemente modificando sus currículos, introduciendo esa nueva formación, que es la formación de norma internacional, y a veces eso hace que se desvirtúe la importancia de la contabilidad porque se dedica un poco más a lo que es el estudio del estándar y perdemos como esa oportunidad grande, bonita, interesante de introducir dentro de la formación los elementos estratégicos y de competencias distintas, competencias que son hoy por hoy exigidas. Entonces hoy, ¿qué se nos está exigiendo? Y quiero dar ese salto ya hacia el futuro. ¿Qué se nos está exigiendo? En principio, unas competencias que están vinculadas a la competencia cognitiva y a la capacidad que tenga el contador público de dar respuesta a problemas complejos. Y eso no lo va a suplir la tecnología empieza a suplir, son aquellas actividades un poco más automatizables, si se quiere. Entonces, si trabajamos en actividades automatizables, pues por supuesto vamos a ser desplazados, pero si trabajamos en esas otras competencias de las que vengo hablando y que se nos exige hoy también a las universidades fortalecerlas, pues está esa competencia de resolución de problemas complejos, pero además agreguemos aquí no solamente a manera de listado temático, sino con la importancia que se merece, una serie de competencias analíticas, de pensamiento creativo, de capacidad crítica, de análisis un poco más elevado que permita, al ser capaces de resolver los problemas, pues seremos capaces de dar soluciones efectivas y estratégicas a las organizaciones. De otro lado, hay otro grueso de competencias que entran en el marco de algunos conocimientos hoy en el tema tecnológico, por ejemplo. Y hoy por hoy es necesario que los estudiantes, si se están formando además, tengan sus clases y su conocimiento en Python, en R, en algoritmos, un poco más, una estadística un poco más de la tradicional, porque les va a permitir además posteriormente la visualización y el análisis y la analítica de grandes volúmenes de información de la llamada Big Data y el uso de herramientas tecnológicas para ese manejo, pero además la capacidad analítica de esos resultados que surgen de allí. Al lado de esto, que es lo tecnológico, esa serie de otras competencias, estaría incluida de manera, digamos, temática, todos los temas de sostenibilidad. Y entonces, hoy por hoy, los programas de contaduría pública están involucrando en sus currículos elementos de sostenibilidad, no solo en el entendimiento de lo que es, sino adicionalmente en la generación de los reportes y, por supuesto, en el posterior aseguramiento de los mismos. Los otros asuntos que nos compete también incluir y que debemos incluir son los referentes a la lucha contra la corrupción, que se ha convertido en un flagelo internacional, un flagelo que rompió fronteras y que debemos preparar a los futuros contadores con estas herramientas. Al lado de ellas, entonces, están las que llamamos herramientas, las soft skills, herramientas blandas, que quisiera hacer como énfasis en la capacidad de resiliencia,
la capacidad de cambio y el entendimiento de que el mundo en el que estamos es un mundo incierto y que tenemos nosotros que generar en los estudiantes esa competencia fundamental para no solamente entender el cambio, sino dar ese salto y transformarse. Creo que aquí he hecho un pequeño resumen, digamos, de ese barrido histórico y ese barrido actual y esa posibilidad de futuro, pero también un llamado a que nos unamos todos los actores, todos los que hacemos parte de esta profesión, seamos gremios, seamos el gobierno, seamos las universidades, seamos las instituciones que nos regulan, consejo técnico, etcétera, para que entre todos sigamos trabajando en pro de dejar esta profesión en la posición que se merece. Porque como lo manifesté en la presentación, si no somos nosotros los que tomamos el puesto que hoy nos requiere la historia, serán otros los que lo tomen por nosotros. Muchas gracias.